Muy buenas noches, querido público de Historia GT. En esta noche estamos agradeciéndole por su presencia en una actividad tan esperada, tan importante para la sociedad guatemalteca en uno de sus problemas más serios, más delicados, porque todos sabemos que actualmente migrar de Guatemala es un gran riesgo y afortunadamente existen personas que están estudiando este tema de manera sistemática y además de estudiarlo están trabajando en beneficio de los migrantes que de hecho cruzan el suelo guatemalteco en búsqueda del famoso sueño americano. Y entonces hoy para el colectivo Historia GT es un privilegio comentarles que tenemos a invitados de lujo, amigos cercanos del colectivo, quienes tuvieron la, el privilegio a su vez de contar con un estudio crítico sobre las migraciones derivado del trabajo del padre Mauro Berceletti de la Casa del Migrante, una figura señera en lo que corresponde al derecho, al respeto a los derechos humanos de los migrantes. Y definitivamente, de alguna manera, también esta actividad es un tributo al trabajo realizado por la Casa del Migrante y particularmente por el padre Mauro Berceletti. Esto fue interesante porque se produjo un libro, se escribió, se editó un libro y esta noche están con nosotros los autores de este libro que nos van a contar los hallazgos que lograron ubicar luego de extensas pláticas con el padre Mauro Berceletti, que quedaron plasmadas en el libro Memorias de Amor en el drama histórico de las migraciones. Para eso tenemos justamente a sus autores hoy en esta actividad. Ellos son el doctor Guillermo Zúñiga Diegues, la maestra Perla Patricia Polanco y el licenciado Edwin Omar García, quien como ustedes saben es fundador de Historia GT. Así que para nosotros es un enorme placer poder compartir esta noche con tan directos amigos y colegas de un tema que consideramos crucial para entender a la Guatemala profunda del siglo XXI. No podemos entender a la Guatemala profunda si no comprendemos el drama de las migraciones. Así que bienvenidos y bienvenidas. Voy a cederle la palabra a mi querido doctor Guillermo Zúñiga Díez, quien comenzará y explicará cuál va a ser la dinámica de este evento para poder interactuar con el público que también está pendiente de esa transmisión. Bienvenido, doctor Guillermo Zúñiga. Gracias, Salvador. Es un verdadero privilegio el estar esta noche con el colectivo de Historia GT en un programa a través del cual vamos a compartir algunos aspectos importantes relacionados con lo que fue esta investigación que está plasmada en el libro Memorias de Amor en el drama histórico de las migraciones. Si bien este estudio se realizó con una buena base de investigación bibliográfica, también se tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos migrantes de distintas nacionalidades y sobre todo el estar muy de cerca trabajando tanto en la biblioteca como con las personas que trabajan en la Casa del Migrante. El padre Mauro Berceletti, quien básicamente es la persona clave para la recopilación de muchos materiales, de bastante información y sobre todo por el testimonio de él al haber acompañado todo este proceso de las migraciones, tanto en Guatemala como en El Salvador, a lo largo de 23 años. Si tenemos la presentación, podemos colocarla, por favor. Él fungió como director de la Casa del Migrante en ambos países. Y en este tiempo, él estuvo muy de cerca relacionado con todo este
acontecer, lo que nos llevó, producto de estas conversaciones, a diseñar en la investigación cómo quedaría plasmado el libro, el cual ya se encuentra en impresión física. Ustedes pueden ver la carátula del libro Memorias de Amor en el drama histórico de las migraciones. Y si, como le hemos preguntado a varias personas, ¿qué impresión le da esa carátula? Nos han dado diversas opiniones. Algunos hasta nos han dicho, mire, como que no muy va, porque parece puro, como que es relax, como que en plena carretera ahí este joven se está tomando un momento de descanso placentero. Y ante esto podemos decir que el testimonio del libro, el contenido, viene a recoger en sí el carácter de los migrantes. ¿Por qué pretender presentar una carátula con gente abatida, agobiada, que se han quedado desfallecidos en el camino? Lo que tratamos en el libro es de devolverle, de darle ese rostro humano que tienen los migrantes, de denunciar las injusticias y los atropellos que se cometen en distintos países. En ese acontecer, en esa travesía hacia Estados Unidos, muchos testimonios desgarradores que se presentan. Esto es de las cosas muy impactantes en este drama histórico, como se menciona acá en su enunciado. Pero también partimos de que en ese grupo aparecen distintas personas. La siguiente diapositiva. No se trata solo de personas, como se ha querido presentar muchas veces, sin empleo, sin oficio. Aquí van de todo. Van artistas, van profesionales, van hombres, van mujeres, van niños. Y en todo esto hay un rostro humano, hay una dimensión humana, que es la que se tiene que destacar. El libro se presentó en diciembre del año pasado, producto de todo un año de trabajo, de incluso de abordar, de revisar qué es lo que se ha escrito sobre este tema. 3 personas trabajamos, como ya mencionó Salvador, en la elaboración del libro. Perla, Edwin y su servidor. Y estuvimos en todo este acontecer, en toda esta investigación, en estas charlas, en todo este proceso de meternos a fondo, porque es diferente ver el problema desde afuera, que está realmente inmerso dentro de esa dimensión humana. Siguiente. Bueno, aquí es parte, el padre Mauro Berceletti nos se dio varias entrevistas y abriendo la biblioteca de la Casa del Migrante, ahí pudimos recuperar bastante material. Siguiente. Bueno, el padre Mauro Berceletti es un misionero escalabriniano. Esa es la misión que acompaña a los migrantes en honor a su fundador, que le llaman el profeta de los migrantes, Juan Bautista Scalabrini. Esto es un movimiento a nivel mundial y hay casas de migrantes en distintos países que apoya la misión escalabriniana. Así fue como a él se le confirió el que fuera director de Guatemala y El Salvador, y por su trabajo intensivo, dedicado, sufrió amenazas de muerte, persecución, sustrajeron y robaron varias veces en las oficinas, pero eso no detuvo el movimiento, siguió adelante. La siguiente.
En todo esto, si bien la parte central del libro son los migrantes, pero también debemos de reconocer a personas que han participado en todo esto. El padre Mauro Berceletti fue galardonado como personaje del año en el 2018 en Guatemala, el reconocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y lo más importante, un amplio reconocimiento social, porque nos hemos encontrado con diversos sectores, algunos muy críticos del ámbito nacional, y reconocen el esfuerzo, la dedicación que entregaron en esta causa. Siguiente. El libro apunta desde algunas causales importantes de las migraciones. Se diría pues que eso está muy claro, que son razones económicas, que son razones de violencia en el país, que las personas buscan mejores condiciones de vida, pero hay distintos aspectos que aparecen acá en el estudio, como nuevos temas que brevemente les vamos a compartir hoy, algunos enfoques y la incidencia social que esto tiene. Aquí vamos a ir un poco más rápido con las fotografías. En torno a la presentación del libro vinieron personas del Salvador y pues fue una presentación a medios de comunicación, a distintos sectores del país. Las migraciones continúan, si no en la dimensión de las caravanas que se dieron, pero esto continúa, esto no se detiene. Siguiente. Muy bien. Sobre los migrantes. Prácticamente Guatemala, gran parte de su sostenimiento económico se da en función de las remesas. Y ese es el rostro que se le da a los migrantes. No se habla de sus penurias, no se habla muchas veces de las condiciones infrahumanas en las cuales les ha tocado viajar y vivir, sino a veces lo que más se resalta en los medios de comunicación es el monto de las remesas. Para el 2022 se estima que el 18.4% de remesas corresponden para el Producto Interno Bruto del país. El año anterior fue de 17.5 y en el 2020 era de 14.6. Se apostaba que las remesas iban a caer, así como caía la economía en nuestros países, la pérdida de empleos y la situación económica se hacía bastante difícil. Pero las remesas siguieron, las remesas continuaron. Y entonces este acontecimiento es lo que nos lleva a hacer un análisis profundo sobre esta dinámica. Entonces, para este conversatorio quiero invitar primero a Perla Polanco para que podamos compartir acá en estos temas de tanta represión y se diría, bueno, qué bárbaros los gobiernos, ¿verdad? Qué bárbaros las autoridades. Pero viene la reflexión como universidad, como parte de los sectores llamados a atender las necesidades sociales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué atención merecen los migrantes en nuestras agendas? Entonces, esto es algo bastante profundo. Muy bien. Entonces, queremos empezar por Perla. ¿Por qué escribir un libro sobre migrantes? Si hay varios libros, se han escrito varios libros. ¿Qué tiene este libro de particular que realmente se diga ameritó la pena el esfuerzo de escribir este libro? Pues primero que nada, muy buenas noches.
Gracias a Historia GT nuevamente por la invitación para compartir con ustedes, en este caso, pues la presentación de este libro y hablarles un poquito del trabajo que realizamos junto al padre Mauro. Y bien, ¿por qué escribir sobre migrantes? Creo que ya lo mencionó anteriormente de la experiencia que el padre Mauro y la misión de Scalabrinianos ha realizado durante muchos años, alrededor de 23, con la llegada del padre Mauro a Centroamérica. Y toda esa vasta experiencia, no solo de vivir de cerca el drama de las migraciones, de acompañar a los migrantes, de tener incidencia con agentes estatales, agentes de la sociedad civil, sino que toda esa voluntad y todo ese compromiso que el padre y la misión tienen con respecto de las personas migrantes. Entonces, el libro, en parte, es una forma de recopilar todas estas experiencias y de abordar de diferentes enfoques la migración no vista como un problema en sí mismo, ya que la migración pues es un derecho humano. Y lo que se desarrolla a lo largo de los capítulos del libro es más bien las problemáticas que causan la migración. Eso sí, lo podemos abordar como problemas sociales como tal, las consecuencias tanto para los migrantes como para los diferentes actores sociales que participan de la migración, porque no podemos aislar al migrante y decir, bueno, el migrante solo, sino que a su alrededor, conforme va avanzando en el tránsito, se encuentra con diferentes países, personas de diferentes nacionalidades, fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones delictivas, en fin, hay un sinnúmero de participantes dentro del fenómeno migratorio y que vale la pena como darle esa dimensión más integral. Y también creo que es muy, muy importante ver nuevas variantes que están incidiendo en el fenómeno de la migración. Pero voy a hablar de eso un poco más adelante, pero sí, principalmente es el interés de escribir este libro es desde el protagonismo que el padre y que la Casa del Migrante con todo el personal, voluntarios, han tenido y la incidencia de su trabajo en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y también, pues como mencionaba Guillermo, el énfasis académico de la investigación y no solo un análisis superficial, sino una reflexión desde la experiencia del padre Mauro, desde lo que ha producido y desde lo que nosotros desde la academia hemos podido ir aportando al tema. Sí, y el libro tiene 19 capítulos. Estaba en 18 capítulos, pero al ver esa dimensión, esa naturaleza, ese rostro humano, planteamos un último capítulo que se llama Dimensión Literaria. Y ahí se recogen poemas, obras, escritos por los propios migrantes. Ahí van poetas, ahí van escritores, ahí van personas con un talento extraordinario. Y entonces tiene mucho sentido porque es lo que están viviendo, es lo que sale de lo más profundo de su ser, no es lo que uno se está imaginando desde afuera. Juan Bautista Scalabrini dijo, para el migrante, la patria es la tierra que le da el pan y el trabajo. Estas reflexiones aparecen a lo largo del libro con bastante sensatez, sabiduría. Esto nos traslada incluso a que pudimos ver el trato que se les da en la casa del migrante a estas personas. No es porque nos están pagando, porque nos han enviado los fondos, porque esa es nuestra tarea, sino hay algo más, porque aquí esta gente merece un espacio de humanidad que muy pocas instituciones y muy pocas personas se los están dando. El migrante es más bien visto como un peligro, como un enemigo, y algo que encontramos ahí sorprendente en los archivos de la Casa del Migrante.
pues en uno de los peores gobiernos que se han dado en nuestro país, del señor Álvaro Arzú, se definió una ley incluso que castigaba a los migrantes y a las personas que le ayudaran en su travesía. La lucha que emprendieron personas como el padre y un montón de gente ahí en la casa del migrante logró, después de muchos años, el poder eliminar esa aberración social, porque esto ya era como algo hasta enfermizo, podría decirse. Entonces hay situaciones, miren, y testimonios tremendamente desgarradores que uno no puede decir, la gente se lo está inventando. Hemos sido testigos, hemos presenciado lo que han sido las masacres, lo que han sido los accidentes, lo que han sido las extorsiones y lo que ha sido toda esa ola de terror que se da en función del migrante, del cual algunos grupos han hecho su modus vivendi, y no solo grupos de violencia, pues las propias autoridades de los países que han estado en contubernio con estos grupos. Entonces, la falta de políticas públicas en atención a los migrantes y un verdadero apoyo hacia su desarrollo y aún legislaciones que, aunque existan algunas, no se cumplen. No les interesa que esto se cumpla. Es ahí donde las voces que se han levantado con bastante valor merecen ser destacadas. Bien, Perla. Entonces, interesante lo que Perla nos estaba compartiendo en relación a la naturaleza del trabajo. Pero Perla trabajó un capítulo muy importante sobre la geopolítica, sobre el clima. Entonces, para que brevemente nos hablaras un poco sobre la importancia de esta variable en el tema de los migrantes. Sí, la verdad es que fue un capítulo un poco complejo, pero al mismo tiempo muy, muy interesante, porque es una discusión muy actual. Muchos de los documentos que revisé para trabajar la base documental de este capítulo señalaban como las complicaciones que tiene para el tema de migraciones hablar sobre cómo un fenómeno mundial como el cambio climático afecta a las poblaciones y hace que estas poblaciones de alguna manera sean expulsadas de sus lugares de origen y que tengan que migrar, muchos de manera irregular. Y de esto, bueno, viene una situación política que, solo, perdón, podría apagar el micrófono porque escucho como eco y no sé si se escucha también. Gracias. Bien, el asunto es que muchas veces se puede ver el problema de que las poblaciones sean expulsadas por motivos causados por el clima, se pueden confundir con causas económicas. Por ejemplo, que haya una sequía en un territorio y que se pierdan las cosechas, que las personas o que la población de este territorio no tenga para alimentarse, para el comercio y se le acaben sus fuentes de subsistencia y esta población tenga que desplazarse, podría parecer una causa económica. Sin embargo, al analizar a profundidad qué fue lo que causó la sequía, se puede encontrar que, bueno, estamos enfrentando drásticamente cambios en el clima, cambios muy abruptos, debido también al calentamiento global. Entonces, la forma actual de producción, eso se ha dicho hasta la saciedad, pero todavía hay muchos actores y actores sociales de peso que siguen negando la existencia del calentamiento global o incluso que la forma de producción actual
muy basada en el uso de fuentes de energía, particularmente el petróleo, y que bueno, sí se están explorando otras formas de energía, pero están aún en unas etapas como exploratorias y no se están usando de la misma manera. Entonces, que la producción actual, las formas de producción actual, causen unas alteraciones tan directas en el clima, es algo que conviene negar para quienes están detrás de este tipo de producción. Entonces, la afectación viene a ser a estas poblaciones que ya de por sí son vulnerables porque su acceso a formas de subsistencia siguen siendo limitadas, y luego cuando incluso estas desaparecen, causados, como mencioné antes, por el impacto del cambio climático, entonces hay como esta confusión. Entonces, la causa de la migración entra en un debate no solo que puede ser económico, no solo puede ser por el clima o desde un enfoque científico o tecnológico, sino que también entra en una disputa geopolítica de, bueno, ¿quién es el que está causando o desde dónde podemos ubicar la fuente de esa alteración climática? Y ahí nos metemos a terrenos pues bastante conflictivos y bastante complicados para asignar o designar responsabilidades, señalar específicamente en dónde, quiénes, cómo, cuándo. Y ahí es donde estos debates que son muy álgidos y que actualmente, como dije, están muy, muy presentes en todo el planeta. Y volviendo al tema ya de la migración propiamente, las poblaciones expulsadas de estos lugares de origen y que tienen que buscar nuevos lugares de destino para reiniciar su vida, para encontrar nuevas formas de subsistencia. Entonces, muchas personas han empezado a optar por una figura política que es el de refugiado. Ahora bien, generalmente esta categoría se aplica a personas, lo vimos en los días recientes, por ejemplo, con el tema de ucranianos que están saliendo, más bien ucranianas y sus hijos menores de edad, que están saliendo del país por la causa del conflicto bélico, y empiezan, incluso aquí en Guatemala decían, bueno, ya llegó la primera familia de ucranianos que llegan como refugiados, y nadie va a cuestionar que se les permita estar en el país bajo esta figura migratoria. Pero no es lo mismo cuando hablamos de personas, por ejemplo, haitianos, que estamos, bueno, no sé si ustedes lo han notado, pero en Guatemala yo lo he visto cerca de donde yo vivo. Hay mucha presencia de población haitiana en el país y que buscan esta figura de refugiados. Y es muy difícil pensar en que de haitianos tenga que ver con un fenómeno de expulsión que los obligue a ser refugiados. Pero en el caso de Haití, por ejemplo, ha sido muy golpeado por los vaivenes climáticos. Entonces, es una figura, una categoría política que está en mucha discusión, y la categoría que los estudiosos le asignan es refugiado climático. Pero mientras no se acepte totalmente que los cambios climáticos puedan producir la expulsión forzada de población, esta categoría de refugiado climático no va a ser legitimada en los diferentes países, principalmente de destino, que es donde se busca recibir la categoría de refugiado y tener la posibilidad de vivir legalmente dentro de un territorio. Y bueno, estos son algunos de los aspectos que se abordan en este capítulo y que vamos a seguir ampliando. Sí, gracias, Perla. El tema es tan amplio que incluso los grandes contenidos del libro no da tiempo para exponerlos. Acá estamos haciendo una general sobre algunos aspectos que se han tocado, la dimensión que tiene el libro. Quiero reconocer el trabajo de Perla y de Edwin. El padre Mauro quedó muy satisfecho con todo el trabajo que se realizó y me dijo, vamos por el segundo libro y posiblemente por el tercero, porque la temática tan amplia, esa vivencia, no se agota solo en un libro, aunque tiene 330 páginas, pero sí hay cosas ahí todavía por poder compartir. Vamos a invitar a Edwin, si está por acá. Edwin trabajó bastante en el tema
de la parte jurídica, de la parte relacionada tanto con convenios como con situaciones propias que viven la población migrante, algo de las políticas públicas también. Y aunque se dan eventos, congresos internacionales, muchas veces no son objeto de la atención que esto merece y se pasan por alto. Entonces, ya nos quedan pocos minutos porque vamos a dar tiempo también para las preguntas y poder comentarlo. Parece que Perla tenía un complemento en relación a su exposición o bien otros alcances de la temática del libro. Por favor, Perla. Sí, bien, además de los análisis que ya se han comentado desde diferentes fuentes de información, por ejemplo, lamentablemente tuvimos estos problemas técnicos con la presentación de Edwin porque él estaba abordando todo el tema legal de cómo se ha construido el tema de las migraciones como una problemática social. Y que desde el ámbito legal, pues, se han dado diversas respuestas y legalmente, o sea, desde la Constitución Política, desde el Código de Migraciones, desde legislación internacional en materia de derechos humanos, que hay varias convenciones, hay varios protocolos, hay de la OMS, principalmente enfocados desde el tema del trabajo también, porque muchos de los trabajadores, como dije al inicio de mi participación anterior, mucho del enfoque que se le ha dado al tema de las migraciones ha sido económico. Entonces, se ha intentado regular principalmente el tema del trabajo migrante y de los migrantes como trabajadores, garantizando su acceso a derechos humanos. Porque recordemos que los derechos humanos son universales y aunque una persona esté de manera irregular, es decir, que no tenga sus documentos correspondientes dentro de un Estado nacional, no quiere decir que esta persona pierda sus demás derechos, por ejemplo, su derecho a la salud, su derecho a la vida, a la seguridad, a su dignidad. Entonces, hay diferentes instrumentos nacionales e internacionales para defender los derechos de esta población y también que este avance, digamos, en materia legal es parte del trabajo de muchas personas, entre los que incluimos al padre Mauro Berceletti, ya que la incidencia política que puedan realizar desde sus experiencias, desde su conocimiento y desde ver de cara las dificultades que afrontan los migrantes, entonces se ha ido avanzando en el tema. Existen mesas técnicas, hay diferentes agrupaciones de sociedad civil que se enfocan en diferentes, digamos, áreas de dificultad que puedan enfrentar los migrantes. Y entonces, lamentablemente, nos perdimos un poco de esto, pero aparte del análisis de leyes, el análisis, como bien dijo Guillermo, pudimos tener acceso a muchos documentos producidos por el padre Mauro y de la Casa del Migrante. También tuvimos la oportunidad de hacer este capítulo sobre esta dimensión literaria de muchos poemas, porque recordemos que migrantes, no podemos ver a los migrantes solo como aquellos que están trasladándose, aquellos que están en desplazamiento, sino que de muchas formas creo que cada persona nos podemos identificar. En algún momento nos ha tocado movilizarnos, ya sea una migración interna o externa, y sabemos las dificultades que conlleva el tránsito. Y aun cuando lo hacemos de manera regular, es decir, con nuestros documentos legales para ingresar a otro país, siempre hay dificultades, ya sea estas diferencias culturales, las diferencias étnicas e incluso los estigmas sociales, por ejemplo, por ser centroamericanos. Si avanzamos hacia el norte de nuestro continente, pues ya hay diferentes estigmas hacia la población del centro de América. Entonces también hay muchos poetas. También tenemos unos anexos donde incluye una recopilación de documentales, películas, series, en fin, la producción, digamos, más conocida o más difundida sobre el tema de migraciones realizado por
centroamericanos principalmente, pero también hay producciones mexicanas e incluso estadounidenses. De manera que el libro también aporta estos materiales que pueden servir para ampliar el tema, ya sea para transmitirlo dentro de un salón de clases o para abordarlo, para conocer más, para sensibilizar a la población y para dar a conocer que así como hay enfoques de derechos humanos, hay enfoques académicos, también hay enfoques artísticos para abordar esta temática y que todos ellos aportan y enriquecen a la comprensión de estas vivencias. Principalmente los documentales creo que son muy, muy ilustradores, porque a veces podemos leerlo, pero quizá leer una descripción de la legislación que existe no nos va a conectar tanto con lo que viven muchos de nuestros connacionales, como si lo va a hacer ver un testimonio de jóvenes, de adultos, de mujeres, ya que también otro aporte de este libro es ponerle rostro, ponerle nombre, ya sea desde seudónimos, pero ponerle nombre a los testimonios y no solo verlo como algo muy abstracto, sino tratar de conectar, como dije, como seres humanos, de tener esa empatía y tratar de despertar esa solidaridad entre quienes en algún momento, ya sea que enfrentemos la migración o que podamos ver a esta población desplazándose por el territorio y no los veamos no solo a través de los ojos del estigma o de lo que se dice generalmente, sino abrirnos a analizar y a profundizar en por qué estas personas se enfrentan a estas travesías, que realmente, como lo dice el mismo título del libro, es un drama histórico que se remonta a mucho tiempo atrás. De hecho, es una característica de la humanidad, la constante movilización, y que así como la humanidad y la sociedad se transforma, la migración humana también se ha transformado. Otro de los temas que Edwin, pues esperemos que pueda aportar más adelante si resuelve sus problemas técnicos, pero es en el contexto de la pandemia. Creo que muchos de nosotros pudimos ver las noticias de estas caravanas que aún en la pandemia y aún arriesgándose a los contagios, aún arriesgándose a las fuertes limitaciones de movilización, principalmente en Honduras y en Guatemala, se arriesgaron a salir y atravesar estos territorios para buscar mejores condiciones, porque estos países, lamentablemente, que ya teníamos una economía bastante frágil y bastante dependiente, pues nos vimos realmente hundidos en una situación súper precaria para enfrentar esta nueva supuesta normalidad. Entonces, hay riesgo de contagio, hay riesgo de la pandemia, pero también hay riesgo de quedarte y pues aguantar hambre, estar sin trabajo, sin fuentes de empleo, en fin, es otro de los temas importantes que podríamos abordar y desarrollar a partir de este libro. Gracias. Juan Bautista Scalabrini escribió: migrar no es un delito, delito es lo que causa la migración y de que nadie es ilegal en donde quiera que viva, porque la dignidad y los derechos de los migrantes no tienen fronteras y nada puede detener el sueño de los migrantes. Aunque lo regresen 1, 2, 3, 4 veces, la gente se sigue yendo, porque el país no le presenta las condiciones óptimas para poder vivir, porque en el país definitivamente algunos perdieron totalmente la esperanza de tener una vida digna. Y esto sí es un tema muy profundo. Aquí, en esta participación del padre Mauro, era su deseo estar esta noche acá compartiendo y poder presentarlo, pero él por decisiones del movimiento Scalabrini, lo trasladaron a Brasil. Él está estudiando una maestría en ciencia política. Él dice que está consciente que necesita profundizar, analizar y para poder así aportar más al tema de los migrantes. No sabe si va a regresar de nuevo al país, pero
no estamos esperanzados solo en una persona. Sabemos que hay más gente, que hay más personas y esperamos que las instituciones se manifiesten y desarrollen el trabajo como lo ha venido haciendo este movimiento de la Casa del Migrante. Así que, mi estimado Salva me indicaba que tendríamos unos 10 minutos para temas, para preguntas, para ampliaciones, así que estamos a su disposición. Muchísimas gracias, estimado Guillermo. Justamente una de las preguntas al respecto del trabajo que ustedes hicieron es con relación a este carisma que tiene esta congregación de escalabrinianos, ¿verdad? ¿Cómo trabajar con una población de alto riesgo y cómo este trabajo que han hecho les repercutió pues positivamente por todo lo que hicieron, pero también tuvieron la adversidad del Estado. El Estado no los apoyó, sino al contrario, fueron víctimas incluso de persecución. ¿Cómo vieron ustedes esa actitud que incluso queda plasmada en el libro del padre Mauro, de enfrentarse a esas adversidades y en lugar de vencerse, él sale con una propuesta de amor al prójimo, porque en eso se basa el proyecto de la Casa del Migrante? Sí, voy a principiar a responder. Algo importante es que en los últimos años se han sumado ya varias instituciones, tanto nacionales como internacionales. Hay posibilidades de mayor vigilancia, de mayor acompañamiento, de mayor fuerza a nivel de las denuncias. Y algo que él consignaba es que en todo este tiempo recorrido, fue interesante encontrar aún dentro de las instituciones personas que les apoyaran, como en el propio Congreso de la República, y mencionaba personas que fueron clave para derogar algunas leyes totalmente contrarias para la población migrante. Entonces, con todo este acompañamiento, a pesar de las restricciones, a pesar de las amenazas y todo lo demás, siguen adelante con sus funciones. En Guatemala también hay una casa del migrante en Tecumumán y hay otra en Petén, y tienen un papel importantísimo que cumplir, así como en El Salvador, en Honduras, porque ellos se definen como un oasis de esperanza. Eso tratan de representar para los migrantes. No solo darles alojamiento, no solo darles comida, atenderlos en salud, atenderlos y apoyarlos en acciones legales y a veces hasta económicas. Y sobre todo, el meterse, pero a fondo en el tema de la legislación, para que haya un derecho, haya un respaldo sobre el cual estas familias, porque ya no son casos de personas aisladas, son familias completas las que emprenden esa travesía, puedan tener mejores condiciones de vida. Creo que Edwin ya está y podría probar. Perdón. Cuéntame, Perlita. Sí, creo que Edwin ya está conectado y quizá podría probar. Sí, es que él estaba comentándonos que tiene dificultades de participar abiertamente mientras está transmitiendo, ¿verdad? No hay problema. Pues la cuestión es esta. Ustedes que se metieron tan de lleno en este proyecto, que conocieron esta Casa del Migrante y al padre Mauro Berzelletti, ¿cuáles creen que sean las grandes diferencias que existen entre la migración tradicional
que se ha hecho históricamente desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, vía, por ejemplo, la utilización del coyotaje, o vía, por ejemplo, el traslado por el famoso tren conocido como la Bestia. ¿Cuáles serían las grandes diferencias que ustedes encontraron ahora con este nuevo sistema de la caravana del migrante? Bueno, voy a empezar. Fíjense que algo interesante es, digamos, que el tren es un medio que utilizan muchos, aún acompañados del coyote, pues el coyote no le representa una travesía, una ruta o un medio diferente. Aquí lo que vale la pena enfocarse es que no es persiguiendo a los coyotes, enjuiciándolos, encarcelándolos o culpándolos de estar llevando migrantes y con eso ya se solucionó el problema, que pareciera ser una de las fórmulas que las autoridades han estado hablando sobre el particular. Entonces, este es un tema muy amplio porque aún no es solo por tierra, aún por, por aguas, por ríos, por mar y y por otros medios que se busca ese desplazamiento, aún a riesgo de su propia vida. Si alguno de los compañeros quiere completar. Buenas noches a todos. Fíjense que yo soy el que transmito de Meet para Facebook, pero ahí tuvimos mezcla de problemas con audios. Así que ahorita estamos por otro medio. Así que les pido disculpas si en algún momento no se estaba escuchando lo que estábamos platicando hace un momento. Pero fíjense que yo sí quiero retomar un poquito lo de la doctrina social de la iglesia. Esto nos ha permitido desde entender esa sororidad en el que nos vuelve empáticos, ¿verdad? Nos vuelve empáticos en el sentido de por qué migramos al final de cuentas si migrar termina siendo un derecho, ¿verdad? Y es un derecho humano en el cual yo me puedo movilizar de un lugar a otro. Claro, hay ciertas normas, ciertas leyes que se deben de cuidar. Y el punto medular es que siempre el sueño es tener una mejor vida. El sueño es que nuestra familia esté mejor. Y entonces, al tener el contacto con estos testimonios de personas que lo dejan todo por diversas razones, falta de empleo, salarios no tan dignos, problemas de acoso, problemas con grupos vulnerables o grupos organizados, ¿verdad? Porque aquí también hay otros grupos organizados del crimen organizado que te obligan a tener que emigrar, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo el acompañamiento que se da en todo el trayecto de estas caravanas migrantes a través de las instituciones de derechos humanos y en este caso de la iglesia y de la casa del migrante, entonces te vuelve empático en entender esa necesidad, ¿verdad? De que la gente sí tiene el sueño y en algún momento entender que vamos a seguir migrando, ¿verdad? Por diversas razones. Y es, como les decía, un derecho el cual los estados deben de normalizar, deben de hacer políticas públicas que protejan y que no excluyan por mi pigmentación de la piel, mi origen o cualquier otra situación, ¿verdad? Y tampoco tener esta concepción de xenofobia hacia algunas naciones, hacia algunos países, porque tampoco va a funcionar, ¿verdad? Debemos de crear leyes, debemos de crear políticas públicas regionales que nos ayuden, porque este proceso de migración va a seguir estando, va a seguir siendo y la gente va a terminar haciéndolo siempre. Muchas gracias. La maestra Polanco, ¿quería comentar algo más?
Sí, quizás solo agregar con respecto a la pregunta, a lo masivo. No es que anteriormente o con, digamos, esta concepción tradicional de la migración fuera menor, pero los riesgos a los que se enfrenta, por ejemplo, un grupo de 4, 7, 10 personas o incluso una persona en el trayecto, es distinto al que va a enfrentar como el gran contingente que representaba la caravana. Entonces es como por un lado es una estrategia de la población que se adapta a las nuevas condiciones y por otro lado también creo que es una muestra de la descomposición de los sistemas de seguridad social, podríamos decir, de nuestros países, que a todo ese contingente de personas no les garantizaron las condiciones mínimas necesarias para vivir y para quedarse. Y yo creo que lo peor, para tener esperanza de un futuro en el país. Entonces optan por estas formas de decir, bueno, si aquí no se puede, vamos a buscar en dónde sí se pueda. Y como dijimos antes, arriesgándose a estas travesías, que porque sea un contingente gigantesco no quiere decir que sea menos peligroso, menos riesgoso, pero sí hubo como una visibilidad, hubo otro abordaje desde los medios de comunicación, porque cuando empezaron las caravanas fue como un boom de los medios de comunicación para cubrir esta noticia y no estaba tan permeada por ese estigma que, por ejemplo, encontrar dos migrantes, a encontrar, decir, no, es que si es un drama humano, si es un drama así fuerte, y lo presentaban de esta forma. Mientras que cuando se trata de 2, 3 migrantes que van en tránsito, pero que al final, por ejemplo, lo que mencionaba de cuando se suben a la bestia, ves el tren que está lleno, como poníamos aquí una fotografía en la presentación inicial. Entonces, sí son muchos migrantes, pero van de manera aislada, entonces las dificultades y la forma en la que están haciendo el tránsito varía, y creo que son estas estrategias y estas formas de adaptación muy humanas, muy características pues de las personas como tal. Entonces, las formas de migración van cambiando, así como también cómo los países, las diferentes naciones enfrentan la recepción de población migrante. Y bueno, de eso también podríamos hablar bastante, pero creo que con respecto a la pregunta, mi opinión iría un poquito por ahí, como de las estrategias. Muchas gracias, maestra Perla Polanco. Vamos a tratar de ir cerrando. Una pregunta técnica por ahí. El libro, ¿dónde se puede adquirir, mi estimado doctor Zúñiga? Gracias, muy buena pregunta. Se hizo el lanzamiento en diciembre. Luego, al día siguiente, el padre tuvo que viajar hacia Brasil y está pendiente todavía. Próximamente hay una feria de libro y ahí se espera, porque solo está en formato físico. Entonces, con gusto nosotros les vamos a hacer llegar la información, porque al momento todavía no ha salido a la venta, pero ya próximamente confiamos que ya estará en algunas librerías y sobre todo va a ser algo interesante el seguir en la lectura, porque sí tiene una riqueza de testimonios que vale la pena dedicar la lectura. Muchísimas gracias. Todavía entró una pregunta más y consideramos que es bien importante. Más ahora, ¿verdad, colegas? Cuando estamos viviendo, por ejemplo, en esta crisis que se está viviendo allá entre Rusia y Ucrania, una guerra mediática también, ¿verdad? Entonces acá la pregunta va en esa línea. La pregunta que nos lanzan es ¿cómo han incidido los medios de comunicación con respecto a la actitud de la sociedad hacia los migrantes? ¿Perla quiere responder? Sí, claro, bueno, sabemos que la principal función de los medios de comunicación es generar opinión.
y en ese sentido construyen imágenes, representaciones sociales que el público consume. Y lamentablemente tienden a ser instrumentos para orientar la opinión hacia ciertos intereses. De ahí que yo inicié mi participación en este espacio diciendo que la migración se ha construido como un problema, mientras que hemos enfatizado que es un derecho. La migración como tal no es un problema. Los migrantes como tal no son un problema. E incluso se han construido social e histórica y políticamente como amenazas a la seguridad nacional. Y de ahí todas estas políticas de represión, la construcción de muros, la construcción de fuerzas de seguridad específicas para atacar, ahí sí que no atender, sino atacar a esta población. Y hace unos años, por ejemplo, se hicieron famosas esas noticias de las redadas, pero no es que fueran la primera vez que sucedían, sino que los medios lo enfocan y es como todos nos enteramos de pronto, pero era algo que ya venía sucediendo. O cuando se construyen estos albergues para migrantes y vemos niños muriendo por haber sido captados por estos mismos agentes de seguridad y llevados a estas instituciones y abandonados a su suerte. Entonces, los medios de comunicación pues, nos enfocan y nos muestran como una parte de una situación o de un fenómeno social que es mucho más amplio, que podemos ir por escalas. Por ejemplo, podemos partir de este menor de edad a su familia, luego de la familia hacia una comunidad en específico, de la comunidad al país del cual él salió y del país que salió a los países por los cuales estuvo en tránsito. Podríamos, no sé, pensar en una familia hondureña que llegó a Estados Unidos, cuántos países tuvo que atravesar. Luego pasamos de los países de tránsito al país de destino, principalmente si lo enfocamos en Estados Unidos, pues las políticas migratorias han sido variables, podemos incluso analizarlas casi que por gobiernos o por temporalidades, y cómo estas variaciones tienen una incidencia en lo que sucede con los migrantes y en lo que los medios de comunicación nos van a retratar. Por ejemplo, cuando recién, quizá podría ser de las noticias entre más escandalosas y más recientes, estos trailers o camiones que volcaron y que encontramos ahí que adentro había migrantes que estaban siendo trasladados y que pues muchos fallecieron y que vemos en las fotografías los cuerpos tendidos en la carretera de, no sé, un pueblo en México, por ejemplo, y pues nos llega mucho al corazón, decimos, ay, qué tragedia, y luego al leer la nota lo que nos lleva es, por ejemplo, sí, ¿para qué salen de su casa, verdad? Este tipo de representaciones sociales de no, el problema es que ellos salieron de su casa y por eso sucedió esta tragedia. Y siempre recae sobre la persona, o incluso podemos decir sobre la víctima de esta situación, la responsabilidad, en lugar de ampliar, como dije, la visión hacia las diferentes escalas de las problemáticas que causan la migración y que causan este tipo de tragedias. Esas sí son tragedias, ¿verdad? Pero hasta que pasa algo así fuerte, los medios lo enfocan. Mientras que sabemos que la migración ha sido continua, sobre todo desde el siglo XX hacia Estados Unidos, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, perdón, desde la segunda mitad del siglo XX se agudizó y actualmente no se ha detenido y no se va a detener. Entonces los medios buscan eso, ¿verdad? Generar opinión y orientarla hacia determinados intereses en particular. Así que nuestra tarea principalmente como cientistas sociales, como universitarios, como maestras, maestros, docentes, es llevar a la reflexión a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, nosotros lo tratamos de hacer a través del libro, a través de las diferentes actividades de presentación del libro y de no quedarnos solo con esas imágenes muy cortadas, sino tratar de verlo de la manera más amplia, de analizarlo y sobre todo tratar de ponernos también en el lugar de estas personas y no las cosas son en blanco y negro como a veces nos lo presentan en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muy amable, Perlita. Los colegas, vamos a tener que cerrar por el tema tiempo.
yo les voy a rogar a los colegas que cierren con unas palabras de despedida para el público. Voy a comenzar ahora con la maestra Perla y luego con el doctor Zúñiga, por favor. Sí, bueno, muchas gracias al público de Historia GT y a Historia GT por invitarnos a compartir. Y en cuanto tengamos la información sobre el libro, de verdad los invitamos a que puedan adquirirlo y que puedan leerlo. Como dije, tiene material de diferentes tipos que les pueden servir, ya sea para investigación o también en el área de la docencia. Trae diferentes recursos que se pueden utilizar para llevar a la reflexión, al análisis, a la crítica social y ampliar nuestro conocimiento en general sobre la temática. Así que muchas gracias por acompañarnos, y a quienes vean la retransmisión, pues también muchas gracias por dedicar su tiempo a este tema, y esperamos que de verdad puedan ampliar su conocimiento al respecto. Así que muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias, maestra Polanco. Le pido al doctor Zúñiga que se despida de la audiencia, por favor. Muchas gracias al colectivo Historia GT y a todos quienes tuvieron la amabilidad de sintonizarnos, de estar escuchando este conversatorio. Y a través de este recorrido, que no es tema terminado, hay todavía mucho más por compartir. Hay datos tan interesantes como, por ejemplo, estimamos que la comunidad de guatemaltecos en Estados Unidos llega o sobrepasa 3,5 millones. Entonces, esto realmente es bastante fuerte, podría decirse, pero esto va en relación a las mismas condiciones paupérrimas de los países, y así es la comunidad de salvadoreños y hondureños de mucho crecimiento en Estados Unidos. Así que nuevamente, muchas gracias, ha sido un privilegio el estar acá. Gracias por la invitación y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el colectivo Historia GT agradece en lo que vale el tiempo que nos ofrecieron hoy los colegas disertantes, el doctor Guillermo Zúñiga Díez, la maestra Perla Patricia Polanco y el licenciado Edwin Omar García. También agradecemos a la distancia al padre Mauro Berceletti y a la Casa del Migrante por haber hecho posible no solo la realización de este libro, sino también la presentación que tuvimos esta noche. Para despedirnos, agradecemos a nuestro público, invitándolos para que dentro de 2 semanas nos demos cita con también otra conferencia sumamente interesante, que en este caso abordará esta coyuntura histórico-política, geopolítica, como lo es la crisis Rusia-Ucrania, que será disertada por el doctor Ángel Valdés Estrada. Así que para todos y todas, feliz noche.